Ha pasado piola, y discúlpeme el lenguaje coloquial, ha pasado desapercibido en medio de tantos temas que tenemos en la actualidad noticiosa del país, una votación ocurrida el pasado 9 de noviembre en la Cámara de Diputados. Ha sido aprobada una moción que establece que los mayores de 14 años podrán ser sometidos a test de PCR, escuche bien, sin el consentimiento de los padres. Y esta, que parece ser una votación anecdótica de la Cámara y que fue aprobada, porque esto contó con el respaldo de la mayoría de los parlamentarios, nos hace encender ciertas alertas respecto del derecho preferente de los padres para criar a sus hijos, para saber qué es lo mejor que es para ellos. Y uno aquí no debe tener matices respecto de que efectivamente aquellos padres que no vacunan a sus hijos en el programa obligatorio de vacunación, eso es una irresponsabilidad. Los niños necesitan las vacunas obligatorias del plan de vacunación de Chile o del mundo, porque la vacunación temprana respecto a una serie de patologías ha permitido a la humanidad en términos generales avanzar y dejar atrás una serie de enfermedades como la poliomielitis, en fin. Pero es distinto cuando se establece como una obligación desde el punto de vista sanitario que un niño de 14 años hacia arriba, sin el consentimiento de los padres, sea sometido a el test del PCR. Claro, estamos en medio de una pandemia, hay una situación sanitaria que lo va a justificar exactamente, pero siempre en este tipo de cosas, cuando no son cuestiones de vida o muerte, los padres deben tener el derecho para resolver si les parece correcto o no someter a sus hijos a un test de esta naturaleza o de cualquier otra. ¿Por qué el Estado? Y aquí hay que poner atención respecto de la señal, que dice, oiga, pero si es un simple test de PCR, no exagere, no lleve la situación al límite. No, esta es una pequeña señal, una sutileza respecto de las áreas en las cuales el Estado podría intervenir y podría someter obligatoriamente a las personas, a los padres, a renunciar a lo que se denomina la patria potestad de sus hijos. Porque esto tiene que ver con la patria potestad, que es una figura legal, jurídica, no ideológica, no religiosa. Es una figura legal y jurídica, la patria potestad de los padres respecto de qué es lo mejor y qué es lo que un padre determina que es lo mejor para su hijo o hija. Yo me he hecho varios test de PCR. No soy de aquellos que creen que la pandemia no existe. No creo en las teorías conspiracionales. Creo en la racionalidad de la toma de decisiones. De los blancos, de los negros, de los azules, de los rojos. Creo en la racionalidad también de los padres y de los derechos que están establecidos y garantizados en la actual Constitución, espero que en la próxima Constitución también, y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, derechos fundamentales, de los derechos del niño. El Estatuto Internacional de los Derechos del Niño establece como una norma consagrada a nivel de derecho internacional que los padres tienen el derecho preferente para guiar, educar, proteger y determinar qué es lo mejor para sus hijos. Sin embargo, en una votación de la Cámara de Diputados esta semana, hace 2 días atrás, y cuando todo esto pasa desapercibido en medio del revuelo que se genera en un montón de situaciones que vive el país, económicas, políticas, etcétera, etcétera, tenemos a nuestros parlamentarios legislando y dándole una bofetada a este derecho consagrado en el derecho internacional. Por una razón sanitaria, un niño mayor de 14 años, no menor de 14 años, para puntualizarlo bien y decirlo adecuadamente, para un niño mayor de 14 años, el Estado puede venir a imponerle la realización de un test de PCR en virtud de que viene una pandemia. ¿Qué viene después? Esa es la pregunta, porque esta es una sutileza. ¿Qué es lo que viene posteriormente cuando se toman este tipo de decisiones y el Estado decide en nombre de los padres? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que una mayoría circunstancial de políticos va a determinar respecto de los niños? ¿Estamos exagerando? No estamos exagerando. El actual Congreso, que hemos dicho está dividido en un 50% de derecha y de izquierda, el actual Congreso Nacional legisló, por ejemplo, para que la edad de consentimiento sexual para personas del mismo sexo sea rebajada a los 14 años. Este Congreso, no el anterior, no el que estaba donde había mayoría de la oposición, que era más bien de la centroizquierda, no. El actual Congreso, dividido de la derecha y de la izquierda. ¿Sabe qué? Yo le voy a dar un consejo. Vaya a preguntarle a los diputados de derecha y de izquierda de su distrito, averigüe quiénes son,
¿Por qué razón decidieron limitar una garantía, un derecho fundamental de los padres respecto de el cuidado, la protección y las definiciones respecto de sus hijos e hijas? Vaya y pregunte. A mí me parece que esta es una señal rara, por decirlo así, alarmante y preocupante. Yo aquí pongo la alerta, lo dejo a su criterio. Usted decida si le parece bien o le parece mal. Yo tengo un hijo de 15 años, tengo una hija de 8 años, y yo creo que a mi hijo de 15 años yo todavía estoy en condiciones de decidir si corresponde o no la realización de un test de PCR para controlar una pandemia, para determinar si efectivamente tenemos un nivel alto de casos en el país. Por esa razón le vamos a hacer un test. Si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene un decaimiento físico, ¿necesito hacer un test PCR para determinar si efectivamente está enfermo? ¿De qué estamos hablando? Hay una señal de alerta y aquí hay que reivindicar las cuestiones fundamentales. Frente a las circunstancias, uno tiene que aplicar principios. Y aquí hay que aplicar un principio internacional, una garantía consagrada en los derechos del niño. Los padres tienen el derecho preferente de educar, guiar y definir qué es lo mejor para sus hijos. En eso no debe haber ninguna ambivalencia. Y por eso es que hoy día encendemos esta alerta.